Buenos días, soy Siren Leighton y hoy voy a hablar sobre la evolución de las ciencias jurídicas desde la antigüedad romana hasta la modernidad. Primero vamos a hablar sobre la ciencia del derecho civil romano. Para comenzar, tenemos las leyes de las 12 tablas en el año 450 a.C. Estas fueron un conjunto de leyes y normas que se establecieron en la antigua Roma en el año 450 a.C. y se escribieron en 12 tablas de bronce y se colocaron en un lugar público para que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a ellas. Las 12 tablas son uno de los documentos legales más antiguos y fundamentales de la historia romana y sentaron las bases para el desarrollo del derecho romano. Estas leyes cubrían una amplia gama de asuntos legales, incluyendo el derecho civil, el derecho de propiedad, el derecho de familia, el contractual y las sanciones penales. Algunas de las leyes trataban temas como la deuda, la propiedad, el matrimonio, el homicidio. Y estas introdujeron conceptos legales importantes, como por ejemplo la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, y también establecieron normas procesales, como por ejemplo la posibilidad de presentar pruebas y testimonios ante el tribunal. Y además regulaban aspectos de la vida cotidiana, como la forma en que se realizaba en las transacciones comerciales y las obligaciones familiares. En la jurisprudencia romana del siglo II a.C., esta surge con figuras como Publio Cornelio, Sexto Aelio, que comienzan a analizar y sistematizar el derecho romano. Bueno, estas dos figuras desempeñaron un papel crucial en el surgimiento y el desarrollo de la jurisprudencia romana en el siglo II. Sus contribuciones ayudaron a establecer un marco legal más coherente y más sistemático en la antigua Roma y sentaron las bases para futuros avances en la jurisprudencia romana. Podemos decir, por ejemplo, que Publio Cornelio fue un influyente político, orador y jurista romano. Se destacó por su capacidad para interpretar y sistematizar el derecho romano en su papel como jurisconsulto y fue conocido por su profundo conocimiento del derecho civil romano y por proporcionar opiniones legales que a menudo eran citadas por otros juristas y magistrados. También desempeñó un papel importante en la defensa de las tradiciones romanas y en la oposición a las influencias griegas en la cultura y la legislación romana de la época. De Sexto Aelio se le contribuye la autoría de una obra importante conocida como la Digesta, que fue una colección de opiniones legales y jurisprudencia que contribuyó a la sistematización del derecho romano. Y bueno, su trabajo se centró más que nada en analizar y también interpretar el derecho civil romano, y sus opiniones fueron altamente respetadas por su profundidad y también por su claridad. Junto con otros jurisconsultos de su época, ayudó a sentar las bases para el posterior desarrollo de la jurisprudencia romana. Luego, en el siglo I a.C., tenemos a Gallo y sus instituciones. Gallus fue un jurista romano conocido por sus contribuciones al derecho romano y su influencia duradera en la jurisprudencia. Este escribió una obra titulada Instituciones, que se convirtió en un texto fundamental en la enseñanza del derecho romano. Estas eran una introducción sistemática al derecho romano y estaban organizadas de manera clara y didáctica. Estas proporcionaron una visión general comprensible del sistema legal romano para estudiantes y también practicantes de derecho. Su obra fue una de las primeras en estructurar el derecho romano de una manera más lógica y más accesible, influyendo en la forma en que se enseñaba y también se estudiaba el derecho en la antigua Roma. Luego tenemos los jurisconsultos clásicos. Estos jurisconsultos clásicos como Cicerón, Ulpiano y Gallo jugaron un papel crucial en la interpretación y consolidación y también difusión del derecho romano clásico. Tenemos que Marco Tulio Cicerón fue uno de los oradores y escritores más influyentes de la República Romana. Escribió obras jurídicas en las que reflexionó sobre la naturaleza de la justicia y también de la importancia del razonamiento en la práctica legal.
Contribuyó a la interpretación del derecho romano y también promovió la idea de que las leyes debían basarse en la justicia y también en la equidad. Ulpiano fue uno de los jurisconsultos más destacados de la época. Es conocido por su trabajo en la recopilación y el comentario de leyes y constituciones imperiales romanas. Y bueno, sus comentarios y opiniones sobre el derecho romano se convirtieron en autoridad y se incluyeron también en el digesto, una parte importante del Corpus Juris Civilis, compilado bajo el reinado del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Y por último tenemos a Gallo, que fue otro destacado jurisconsulto de la época clásica, que aunque su obra original se perdió, en gran parte de sus escritos fueron preservados en el digesto también, compilado por Justiniano. Gallo también realizó comentarios y análisis sobre las leyes de las 12 tablas, lo que contribuyó a una mejor comprensión de estas leyes fundamentales. Ahora pasamos a la ciencia del derecho civil romano en la Edad Media. Bueno, desde el siglo V hasta el IX existe un declive del derecho romano, ya que durante el colapso del Imperio Romano, el derecho romano entró en un periodo de declive en gran parte de Europa occidental a medida que las estructuras políticas y legales romanas se desmoronaban. Ya en el siglo VI tenemos el derecho germánico y las costumbres triviales. En lugar del derecho romano, las regiones germánicas de Europa desarrollaron sistemas legales basados en costumbres tribales y también tradiciones orales. Esto no era un proceso, o sea, no era un derecho doctrinal, sino que más bien consuetudinario. Y el proceso germánico se caracterizó por su brevedad y simplicidad. Era un derecho popular y vivo y más simple, que iba de forma directa a sus objetos. Y su propósito no era el de formar el pleno conocimiento del juez, sino resolver el conflicto entre las partes. Luego ya en el siglo VII al XII tenemos el derecho canónico y la Iglesia, que la Iglesia Católica ejerció una influencia significativa en asuntos legales, espirituales y sociales también durante este periodo. La sociedad se organizaba según el modelo inspirado por San Agustín, que dio a conocer mediante su obra La ciudad de Dios, y la Iglesia sigue la ley natural. El derecho canónico, que se basaba en las leyes y normas de la Iglesia, desempeñó un papel importante en la regulación de la vida de la sociedad medieval. Luego tenemos el renacimiento del derecho romano, más o menos por el siglo XII, que fue en las universidades europeas, especialmente en Bolonia, que se revivió el interés en el derecho romano, ya que los emperadores germánicos se consideraban sucesores de los romanos, y los estudios comenzaron a redescubrir y estudiar textos legales romanos clásicos, como por ejemplo el digesto. Luego tenemos las partidas de Alfonso, que el rey de Alfonso de Castilla promulgó las partidas, que fue un código legal que combinaba elementos del derecho romano con las costumbres castellanas, influenciando otras partes de Europa. Bueno, estas fueron inspiradas en el Alcalá de Henares, y lo que hizo Alfonso fue darle fuerza de ley a este ordenamiento, y las 7 partidas nacieron de este ordenamiento y también se inspiró y le agregó más cosas. Las 7 partidas son relevantes debido a que trató temas tabú de la época. La primera partida hablaba de fuentes del derecho, que era la fe católica y la iglesia. Luego la segunda de los reyes, de los funcionarios reales y de la guerra. En la tercera tenemos de la administración de justicia y derechos sobre las cosas. Tenemos la cuarta de matrimonio y personas, la quinta de contratos, instituciones civiles y otros, la sexta de sucesiones y la séptima de delitos y penas. Luego, pasando a la Edad Moderna, vemos que la evolución de la ciencia jurídica en la Edad Moderna fue un periodo de transformación significativa en la historia del derecho. Para comenzar, tenemos en el siglo XV el humanismo jurídico,
que el Renacimiento en Europa trajo consigo el humanismo jurídico que promovió el estudio de las fuentes clásicas del derecho romano y los juristas comenzaron a explorar las obras de juristas romanos como por ejemplo Justiniano y Cicerón y enfatizando en la importancia de la retórica y la filosofía en la jurisprudencia. Ya en el siglo XVI tenemos la Escuela Española de Salamanca. En la Universidad de Salamanca, juristas como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, desarrollaron teorías sobre el derecho internacional y los derechos humanos en el contexto de la colonización de América. Y Francisco de Vitoria es considerado uno de los padres fundadores del derecho internacional y abogó por la justicia en las relaciones entre los europeos y los pueblos indígenas. También en el siglo XVI tenemos la Ilustración y el pensamiento político, que filósofos como Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes, en el 1748, promovieron la idea de la separación de poderes y la importancia del razonamiento en la formulación de leyes. Las ideas ilustradas influyeron en la concepción de la legislación y los sistemas jurídicos. Ya en el siglo XVIII tenemos la revoluciones y códigos legales, que la Revolución Americana y la Revolución Francesa inspiraron la creación de nuevas constituciones y también de códigos legales. Tenemos el Código Napoleónico en el 1804, que se convirtió en un modelo de legislación civil que influenció a numerosos países y sentó las bases para el desarrollo civil moderno. Ya en el siglo XIX tenemos jurisprudencia histórica y el positivismo jurídico, que juristas como Friedrich Carl promovieron la Escuela Histórica del Derecho, que enfatizaba la importancia de la tradición y la evolución histórica del derecho. Tenemos el positivismo jurídico, que fue desarrollado por autores como Jeremy Bentham y John Austin, que sostenía que la ley es un conjunto de reglas creadas por la autoridad del Estado y que no necesariamente tiene que basarse en principios morales. En este mismo siglo tenemos los movimientos de reforma legal en Europa y América que buscaban cambios legislativos importantes, incluyendo el movimiento por los derechos de la mujer y la abolición de la esclavitud. Y ya para finalizar tenemos la codificación del derecho civil, en el que varios países como por ejemplo Alemania, Italia y Japón adoptaron códigos civiles unificados para consolidar y modernizar sus sistemas legales. Como vemos, en la Edad Moderna las ciencias jurídicas experimentaron una serie de cambios significativos, desde el resurgimiento del estudio del derecho romano hasta la influencia de la Ilustración y las revoluciones en la creación de nuevos códigos legales. Esos desarrollos sentaron las bases para los sistemas legales modernos y la teoría jurídica contemporánea. Y eso sería todo. Muchas gracias.